R2, digamos, la bola centrada en el origen era la bola centrada en el punto de coordenada 0, 0. Entonces, si en este caso yo considero el espacio sobre el cual defino la distancia, o el conjunto, ¿cuál sería mi centro? ¿Qué sería? ¿Un número, un punto o una función? Una función. ¿Qué función? La función nula. Entonces, nuestro centro, en este caso, sería la función nula. Y tomando alguna de estas dos definiciones, en definitiva lo que vamos a ver es cuáles son las funciones que se encuentran a una distancia menor que 1 de la función idénticamente nula. ¿Sí? Es para tener una idea de cómo van cambiando un poco la cosa al cambiar la definición de distancia y el conjunto sobre el cual estamos trabajando. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de sucesiones de funciones, ¿sí?, los elementos son sucesiones de funciones. Vamos a tener una aplicación que le asigna a cada número natural una función. Entonces, lo denotamos de esta forma. Acá tenemos un ejemplo que lo vamos a ver después. Fíjense que al variar n, para cada n yo voy a obtener una función de x. ¿Cómo se vería esta sucesión de funciones? En el trabajo práctico pide graficar 20 elementos de esa sucesión. No sé si pueden ver en pantalla el sistema de ejes cartesianos. ¿Compartir bien? Sí. Sí. Sí, profe. En este caso, como trabajamos en el intervalo 0, 2, para n igual a 1, la función asignada es esta que ustedes ven en rojo acá. A medida que yo voy cambiando los valores de n, voy obteniendo diferentes funciones. Fíjense que si bien yo voy aumentando los valores de n y no se nota casi, digamos, el movimiento de la gráfica, es porque cada vez, en la medida en que n toma valores cada vez más grandes, esto se va aproximando a una cierta función que es la función límite. Entonces, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es estudiar cuál es la proximidad entre funciones, entre elementos de una sucesión y la función límite. Convergencia puntual. Sea X un conjunto y de un espacio métrico, E incluido en R, para todo natural n, f sub n es una función que está definida de el conjunto E en I. Ahora, decimos que la sucesión de funciones f sub n converge puntualmente, ¿sí?, y la escribimos de esta forma con una sola flechita que indica que esta sucesión converge a esta función. Si para todo epsilon existe un n sub 0 que depende de epsilon y de x, tal que a partir de cierto n sub 0, la proximidad entre los elementos de la sucesión y la función límite se puede hacer tan pequeña como uno quiera. Fíjense que en este caso, al igual que nos decía en análisis 1, digamos, algo parecido, este n sub 0 depende del epsilon que tomamos para establecer la comparación, digamos, respecto a la proximidad entre los elementos de la sucesión y el límite, y también depende del x que estoy tomando.
Consideremos la siguiente sucesión, x sub n, con n que pertenece a naturales en el intervalo 0, 1. En este caso, la gráfica de la función es la que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, ¿sí? Siempre entre 0 y 1. El elemento f sub 1 es este segmento de recta que ustedes pueden ver. En la medida en que n va tomando valores cada vez más grandes, fíjense que la recta que teníamos al principio se va curvando y se va aproximando cada vez más al eje X. Es decir, que podríamos decir que se aproxima a la función idénticamente nula. Pero ¿qué pasa cuando x es igual a 1? En x igual a 1, la función x a la n es igual a 1. Entonces, si yo tomo diferentes valores de epsilon, fíjense que para valores cercanos a 0, me basta tomar cualquier epsilon que yo tome, digamos, voy a obtener elementos de las sucesiones muy próximos al límite. Sin embargo, a medida que nosotros vamos considerando los x que están cerca de 1, o sea, valores muy próximos al extremo superior, este epsilon va a tener que cambiar para poder establecer la comparación y ver la proximidad. Por eso es que se dice que, digamos, en este tipo de casos, el n sub 0 a partir del cual la sucesión se aproxima al límite depende del epsilon que yo tome y del valor de la variable x sobre la cual está definida la función. Y esa es, digamos, la diferencia fuerte que tiene con el otro tipo de convergencia. ¿Bien? Esta sucesión converge a 0 para x que están entre 0 y 1 intervalos semiabiertos. Y es igual a 1 si x es igual a 1. Esta es la función límite puntual. Fíjense que esto es lo que les decía hoy. La proximidad entre los elementos de la sucesión se consigue a partir de un cierto valor de n que depende de x. Si yo estoy más cerca del 0, los epsilon van a ser, digamos, mucho mayores, digamos. En cambio, si yo me voy aproximando a 1, voy a necesitar otros epsilon para poder establecer la proximidad entre los elementos de la asociación y el límite. Ahora, si consideramos X también un conjunto y de un espacio métrico, f sub n una sucesión de funciones, decimos que converge uniformemente a otra función f si se cumple que para todo epsilon mayor que 0 existe un n sub 0 que es independiente de x y de epsilon, tal que para valores mayores de este n sub 0, independientemente del x y del epsilon, podemos aproximarnos a la función tanto como nosotros querramos. En este caso, esto que está escrito aquí no es otra cosa que esta expresión que tenemos acá, ¿sí? F sub n, que son los elementos de la asociación, van a estar entre estos dos valores. ¿Qué significa? Que vamos a tener, digamos, a partir de un cierto n sub 0, todos los elementos de la asociación van a estar metidos dentro de una franja, por así decirlo. En algunos libros aparece la palabra tubo, ¿sí? Teniendo en cuenta esta interpretación gráfica que tenemos acá, es como tener una franja. ¿Sí? Esto es lo que les decía. Vemos que los elementos de la asociación
permanecen dentro del tubo centrado en la gráfica de f, que es la función límite, y de ancho igual a 2 epsilon. A ver, no, esto no es. Está perdido. En general, para poder estudiar la convergencia de las sucesiones de funciones, la convergencia uniforme, se utiliza el criterio del supremo, ¿sí? Si yo tomo fíjense que acá yo tengo la distancia entre f sub n y f, que no es otra cosa que, digamos, tomar en norma y hacer una diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que hace este criterio del supremo? Toma el supremo de todas las diferencias entre los elementos de la sucesión y la función límite. Este criterio del supremo tiene un corolario